Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la 30 como aplicación. Somos un programa de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, la única organización liberal del Uruguay que propende precisamente a la defensa, la divulgación de los valores de nuestra democracia, de nuestra república, de nuestro Estado de Derecho y de nuestras libertades. Todo eso en su conjunto habla de soberanía y precisamente somos soberanos si podemos cumplir con nuestras propias normas dentro de nuestra jurisdicción territorial, por competencias, dentro de nuestra soberana manera de autodictarnos nuestras normas de conducta de acuerdo a esa fuente principal, esa hipótesis fundamental, esa fuente orgánica de juridicidad que es la Constitución de la República. En este caso, este nuevo sistema fiscal acusatorio adversarial, creado por marxistas, integrantes del Partido Comunista, importando ideas del neoconstitucionalismo estadounidense, básicamente, tamizado por también las ideas marxistas del doctrino y el penalista argentino Zaffaroni, quien integra el Foro de San Pablo, junto con los popes que nombro, como el doctor Jorge Díaz, Diego Camaño, Gonzalo Fernández y tantos otros que trabajaron fuertemente para sacar adelante esta disrupción, o si vos querés, esta invasión legislativa para con nuestro Estado de Derecho, rompiendo dramáticamente nuestra tradición jurisprudencial y a nuestro orden jurídico desde los mandatos constitucionales, rompiendo así con las garantías del debido proceso. Rompieron las garantías judiciales y la separación de poderes. Por lo tanto, desnaturaliza las disposiciones penales incluso del Código Penal, las desnaturaliza, porque el Código Penal está concebido en sus tipificaciones penales, claramente concebido con esa claridad verbal del verbo nuclear de la acción que es punible, de la tipificación penal, en consonancia con todos los artículos que dan la alineación general o lineamiento general, que son los artículos del artículo 12 al artículo 23. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de la Constitución, que tienen que estar precisamente esas tipificaciones penales en consonancia con esos artículos y así un proceso penal que esté comulgando con esos principios constitucionales y ese código penal más las leyes concordantes que legislen delitos de acuerdo al Estado de Derecho. Todo eso se rompió, todo eso se terminó en nuestro país. Por ejemplo, el Código Penal que estaba ajustado a la Constitución respondía a las garantías probatorias. El Código Penal en sí responde a las garantías probatorias del juicio penal que tenía el anterior Código del Proceso Penal, que la misma Constitución prescribe, como les digo. Todo esto responde a garantías procesales que debe dar un magistrado judicial, es decir, un juez, el juez que debe atravesar que la convicción necesaria de una semiplena prueba, según el artículo 16, cuando estás en la hipótesis en la que no hay infragante y delito, sino la semiplena prueba, quien presume inocente a quien es sometido a esa inquisitoria judicial de 24 horas para abrir a lo más, en 48 horas, abrir un juicio penal, una causa penal contra el imputado, contra el denunciado, pero por convencimiento de ese juez presumarial que da vista al Ministerio Público y así se acusa y se abre una instancia, una causa penal desde el Poder Judicial. Eso no está más ahora, no tenemos más esas garantías. Por lo tanto, no está más la trazabilidad probatoria, las tasaciones de la prueba, el origen probatorio, cuestionamientos posibles de la parte acusada a la prueba aportada, investigar el origen probatorio, periciar la prueba, evaluada por el juez bajo la más seria responsabilidad de juez. Todo eso no está más. ¿Te das cuenta del cui podes del que hablamos? Que con sabiduría nos explicó Cicerón, que va a tomar Séneca después como figura también retórica de la criminalística y del derecho penal. Bueno, todo eso ya no está, todo eso ya no está. Creado por estos popes revolucionarios del neomarxismo constitucional de cuño marxista, creando una revolución marxista
cultural en nuestro país. El creador de este ajedrez fiscalista, a la medida de la permeabilidad discrecional del qui podes, se llama Jorge Díaz, precisamente, se llama Jorge Díaz, que hasta alardea por redes sociales cual agente KGB desde el poder soviético, digamos, de su genial creación de procedimiento penal, la que introdujo esta gran revolución institucional para ellos, esta revolución cultural en nuestro Estado de Derecho, despojando los mandatos constitucionales del debido proceso y publicando en un alarde notorio por redes un gran tablero de ajedrez hermosísimo con todas las piezas de ajedrez, las blancas y las negras, planteando, digamos, en esa retórica de imagen y en ese mensaje, quién está ganando. ¿Quién va ganando en esta partida de ajedrez? ¿Quién va ganando? ¿El gobierno o estos popes marxistas que han creado este sistema, convenciéndolos de legislar y teniéndolos hoy de rehenes atrapados del sistema que ellos ayudaron a legislar en contravención con la Constitución de la República y rompiendo el Estado de Derecho, violándolo criminalmente? ¿No es acaso que Occidente está en jaque? Qué pregunta, ¿no? Acá lo vemos a nivel doméstico en nuestro país. Este es el Occidente en jaque. Esto está pasando en todos los países que tienen estos entuertos institucionales, estas discordias, estas desavenencias, y los países quedan detenidos en este conventillo electoralista y ya no hablamos de desarrollo económico, de creación de fuentes de trabajo, de mayores riquezas, de la estabilidad monetaria, de abatir la inflación y de reformas necesarias y urgentes, sí, como esta que estoy analizando, para nuestro Estado, para nuestra sociedad. Es impresionante, ¿no? Es impresionante el deterioro político, el deterioro moral, pero además el deterioro intelectual de las nuevas generaciones políticas. Sebastián Marcet es un caso típico de omertá y cuipodes, un criminal, un cuipodes criminal desde el gobierno del Frente Amplio, con Jorge Díaz como fiscal general de la Nación, el que hoy va a ser el asesor letrado de Carolina H., la ex vicecanciller de la República desde este gobierno integrante del Partido Colorado del sector Ciudadanos. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no te parece? Aunque usted no lo crea, ¿se acuerdan? Marcet mantenía contactos con la Brigada Antinarcóticos de Montevideo en el 2018, según surge de una causa judicial que lo investigó por homicidio. Esto se publicó el 4 de agosto del 2023. El narcotraficante uruguayo evitó una condena por demoras en las respuestas, celulares y pruebas que nunca llegaron. El abogado de la víctima denunció que se extraviaron declaraciones y la fiscal que archivó el caso dijo que hubo elementos llamativos, pero archivaron, ¿viste la discrecionalidad de los fiscales? No me complicó mucho, o estoy bajo presión, o negocié, o me pagaron, y no encuentro elementos muy llamativos, hay otros que sí, pero está todo muy desarticulado y archivo. Y eso queda en el íntimo ámbito de la conciencia de ese fiscal o de esa fiscal, que no hay manera de cotejar, no hay manera de controlar, de chequear, porque este sistema es así, le da plenos poderes discrecionales a los fiscales que tomaron esa denuncia y a su vez le da plenos poderes al fiscal general de la Nación, como era Jorge Díaz en aquel entonces, que había creado ese estatuto interno de funcionamiento que se llamaron las instrucciones, que era la que aplican todo el tiempo, y a través de las cuales él creó una escuela de fiscales cobrando dinero, es decir, entró claramente en el delito de esa incompatibilidad del interés público con el interés privado, ¿se dan cuenta? Y lo publicaba en aquella época, yo no sé si ustedes recuerdan, publicaba su escuela para fiscales, con un cobro de cuota para que se perfeccionaran en todo lo que es esa ingeniería, esa estructura de las instrucciones, como el estatuto interno del funcionamiento de las fiscalías. El 16 de agosto del 2018, el juzgado de Atlántida, durante un control de detención, el juez de cuarto turno, Enrique Falco, interroga a Sebastián Marcet, principal sospechoso por el homicidio de un amigo de su infancia, Alfredo Rondán, ocurrido 2 días antes en la Rambla de las Toscas. El juez Falco, ¿qué día y a qué hora fue detenido? Marcet responde, se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la brigada de narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso, el homicidio de su amigo. Me dijeron si quería ir a declarar, no fue que me detuvieron. Bueno, si te están diciendo, no es necesario, ¿no?
A buen entendedor, pocas palabras. El audio está incluido en la carpeta de una investigación que se archivó 2 años después, en agosto del 2020, sin consecuencias penales para Marcet, que ya se encontraba fuera del país, que había cumplido una pena anteriormente, que es escarcelado por error, si no me equivoco, creo que 3 meses antes de que se cumpliera totalmente la pena, y se fue del país. ¿Y cómo se fue del país? Si está todavía en cumplimiento de una pena, claro, lo escarcelaron. Lo escarcelaron por buena conducta y aparentemente quedó con la pena ya conmutada, cumplida, y se fue del país sin pasaporte. Eso es lo que hay que investigar. ¿Qué pasó ahí con el departamento letrado de Cancillería? ¿Qué pasa ahí con el departamento letrado y con asuntos internos en el Ministerio del Interior hoy? ¿No investigaron todo esto? Todo este, digamos, itinerario de llamativas irregularidades. Otros indicios de ese expediente judicial al que accedió la diaria, por ejemplo, y los testimonios de fiscales y abogados que actuaron en esa causa arrojan nuevas pistas sobre el nivel de contactos y los recursos que ya manejaba por esa época el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La llamativa intervención de la Brigada Antinarcóticos de Montevideo en esta causa por homicidio quedó también plasmada en un documento reservado del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública. Sistema de Gestión de la Seguridad Pública. Fíjense ustedes todo el aparato burocrático que se fue creando en esos gobiernos del Frente Amplio. ¿No te suena todo esto a KGB, Unión Soviética, Cuba? Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el SGSP, una especie de, sí, de policía de investigación, bueno, del Ministerio del Interior que aparece en la carpeta judicial. Un GPS, te iba a decir, una especie de GPS policial, ¿no? Allí consta que Marcet se habría presentado el 15 de agosto ante la Brigada Antinarcóticos por supuestos trámites de su interés, por supuestos trámites de su interés, y que en ese momento fue notificado tras una consulta precisamente en el SGSP, que figuraba como requerido por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. Por esa razón, los policías canarios contaban que estaban en comunicación con la División Antidrogas Capitalina de Montevideo, a la que mantenían informados sobre el avance de la investigación por homicidio contra Marcet y su pareja Gianina García Troche. La investigación por el asesinato del amigo de la infancia de Marcet duró 2 años. 2 años duró, desde la formalización hasta el sobreseimiento por falta de pruebas. En este caso, él quedó sobreseído por falta de pruebas. En total actuaron 4 fiscales. Pasaron 4 fiscales, como aquellos directores técnicos de Peñarol. ¿Te acuerdas que no terminaba más la lista, que venían y se iban, fracasaban y se iban, fracasaban y se iban? Bueno, 4 fiscales en total actuaron. Darvinia Viera, Patricia Rodríguez, Maximiliano Sosa y María Cristina Falcomer, o Falcomer. La época en la que se tramitó el caso explica esa alta rotación de fiscales. Los primeros años de la aplicación del nuevo, sí, seguro, del nuevo Código del Proceso Penal, que ahora es lo mismo, ahora hacen lo mismo. No es que se explique porque era muy nuevo y no sabían cómo trabajar. No, la estructura te lleva a esto. La estructura, la habilidad, la falta de sacralidad instancial, no hay instancias, no hay plazos muy determinados, todos los tiempos quedan a discreción del fiscal, lo que se investigue, el objeto de la investigación queda a discreción del fiscal. El fiscal es el que determina qué prueba va a tomar como tal, o qué indicios probatorios, qué aportación probatoria toma en cuenta, cuál no. Todo va a una carpeta fiscal que es secreta y que solo el fiscal sabe, y ese fiscal ahí pone lo que le parece y lo que no le parece lo deja de lado, y va armando una suerte de expediente fiscal de esa investigación que solo él sabe, bajo precisamente esa especialidad técnica que está reservada a esa carpeta fiscal. La que, te repito, por otra parte, trasciende a la información pública desde un nombre propio, Eduardo Preve, que hizo trascender todo lo que contenía la carpeta fiscal de la fiscal Fossati en aquella causa de la cual la sacaron, que hizo trascender todo lo vinculado al caso del Cordón. Eduardo Preve, el que hizo trascender a ver todo lo que estaba pasando con la fiscalía respecto a Penades, es nombre propio, ¿eh? No es que se filtra información. ¿Cómo puede ser que los periodistas ingresan o serán
los abogados que filtran. No, no, es un nombre propio, es Eduardo Preve, que trabaja para La Diaria y que fue contratado por Jorge Díaz. ¿Se acuerdan? Contratado fuera de presupuesto, contratado como una especie de publicista, de relacionista público por su experticia, de comunicador, de periodista, con un salario importante por un plazo de 7 meses que luego va a ser renovado por Juan Gómez. Y una vez que se va, imagínate todos los contactos que tiene Eduardo Preve, todos los vínculos personales con los administrativos de las fiscalías, con el personal de fiscalía, con los fiscales. Era una figura importante, que estuvo más de un año y pico, trabajando en las relaciones públicas y comunicación desde Fiscalía General de la Nación. Es, no es casualidad que es Eduardo Preve el que obtiene esa filtración informativa. Un celular extraviado, todo esto 2018 estamos hablando. 2018 bajo la Fiscalía General de la Nación del gobierno del Frente Amplio, presidente el doctor Tabaré Vázquez, ministro del Interior Eduardo Bonomi, fiscal general de la Nación Jorge Díaz, el actual abogado defensor de Carolina H., ante el mismo sistema fiscal que él creó. ¿Quién está ganando el ajedrez? Un celular extraviado, audios que desaparecieron de las carpetas, oficios mal diligenciados, falta de respuesta de las empresas telefónicas y demoras en policía científica son algunos ingredientes en esta investigación que involucró al narcotraficante que por estas horas, en estos tiempos, está siendo buscado por centenares de funcionarios, dicen medios de comunicación, de la Policía de Bolivia, la DEA y Europol. Cuando él solicitó el pasaporte, no estaba buscado ni por la DEA, ni por Europol, ni por Interpol, ni por nadie. Simplemente había terminado el cumplimiento de la pena y ya estaba liberado de la causa, porque ya había cumplido la pena, no tenía causa abierta en nuestro país, no había ninguna causa abierta, por lo tanto era un ciudadano libre que tramita un pasaporte desde un mecanismo protocolar que concibe la ley de ese derecho civil del otorgamiento del pasaporte y a través de un decreto que actualiza todo ello, que es el trámite de pasaporte desde el exterior para el nacional uruguayo, es decir, para el ciudadano natural, nacido en el país, que no tiene pasaporte y lo tramita desde el exterior, y está dado todo eso protocolarmente por la Cancillería del Uruguay, como correspondía. No había nada extraño. Y no existe el pasaporte express. Eso es una, digamos, tipificación política, una taxonomía política que no tiene relevancia jurídica ni institucional. No hay pasaporte express. Es el trámite del pasaporte, que lo podés hacer internamente en nuestro país o desde el exterior. Vamos a ir en otro programa a ver toda la normativa que hay respecto a los pasaportes para explicar que no ocurrió nada ilegal, ilícito en Cancillería ni en el Ministerio del Interior, dado que Marcet había cumplido con su pena, estaba en Dubái y en ese país se considera un delito tener un pasaporte falso. La pregunta es, ¿por qué tenía pasaporte falso? ¿Por qué pasaporte paraguayo? ¿Por qué no tenía pasaporte uruguayo cuando se fue del Uruguay? ¿Por qué no tramitó el pasaporte? ¿Se fugó? ¿Qué pasó? ¿Se fugó con connivencia de las autoridades fiscales, policiales de aquella época? ¿Compró, pagó plata a agentes policiales de antinarcóticos, de la Brigada Antinarcóticos? Se dice que sí. Se dice que hay un desembolso de $500.000 del Marcet de aquella época, que ya manejaba mucho poder, que había hecho una especie de amistad con la Brigada de Antinarcóticos y también con los fiscales. 4 fiscales fueron renunciando bajo ese derecho de excepción que pueden plantear los fiscales al fiscal, y el fiscal general de la Nación con total discrecionalidad le dice, sí, sí, está bien, salí de acá y pongo a esto otro, vos te vas y cambias las fichas. Es una cosa impresionante, ¿no? La deleznabilidad, la habilidad, la debilidad que tiene este sistema fiscal, que es, como ingeniería jurídica fiscalista, es un cuipodes, haciéndole honor a esa figura criminal tan importante que nos aclara tanto que una vez nos explicó Cicerón. Es un cuipodes desde ahí ya. Y a su vez se va dando este ocultamiento de estas figuras criminales que van quedando impunes, de un crimen que queda impune, pero quién sabe cuánto va financiando estructuras políticas, militantes, estructuras institucionales, a personajes que están vinculados a la política nacional. Todo esto lo vamos a seguir tratando porque en este gobierno nació un conflicto producto de la ignorancia. Yo creo que el Frente Amplio no concebió, no le dio para tanto, digamos, en su pensamiento de realismo fantástico o mágico, concebir que perpetrando el cuipodes, este arte criminal,
profesional, pero bastante grosero. Se darán cuenta que no es una fina ingeniería tampoco, no es de un artificio digno de una novela de Thomas de Quincy, El arte del crimen. No, no, no es muy sofisticado, pero les bastó para perpetrar todos estos crímenes que podemos ir repasando y que arrojan consecuencias en un gobierno que carece de la experiencia, de la estrategia y del conocimiento de esto, demostrándose una alarmante ignorancia, inclusive desde una doctora en Derecho, como es Carolina H., es abogada. Es increíble. Y de un canciller de carrera profesional que no sepa que no han cometido ningún delito y que tengan audios en los que se autocomprometen al santo botón, porque es así. Tiremos esto porque es un criminal peligrosísimo, ¿no? Pa, vos sabés que este tipo es un tremendo criminal. No, borrá todos esos audios, tirá todo eso. ¿Y para qué? Parecían dos comadres de barrio diciéndole, le va a dar agua. Mire que este muchacho en el barrio dicen que es ladrón, que ha robado varias veces y que además vende droga en la casa. Y está en la mala el tipo y está muerto de hambre y de sed. Y en un gesto humanitario, una señora le da agua, entonces la otra le comenta con total ignorancia, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Le vas a dar a un criminal agua? Es más o menos lo mismo. ¿Y cómo no le van a dar el pasaporte si no tiene causa penal? Bueno, esto que digo lo refrenda el doctor Fagundes, ¿no? Presidente del Colegio de Abogados Penalistas. Refrenda todo esto. Me gustaría poder conversar con él. Vamos a ver si tenemos algún contacto. Voy a intentar establecer contacto con él. Nos conocemos desde la época de facultad. Él está refrendando esto que digo. Considera que todo esto es un asco ya. Y bueno, y ahora se está en este juego político, netamente político, de un gobierno que no supo resolverlo. Mirá, cerrando esto te digo, hay una frase de Rudyard Kipling, un eminente escritor inglés, que dice lo siguiente: si puedes conservar el juicio cuando los demás lo están perdiendo, si puedes confiar en ti cuando los demás lo han perdido, entonces podrás asegurar el cumplimiento de la verdad. Qué impresionante Rudyard Kipling, ¿no? Entonces podrás asegurar el cumplimiento de la verdad. Y agrego yo, como cierre de esta nota, y es la verdad la que libera y construye. Solo la verdad es la que libera y construye, como dejó consignado para siempre cada uno de los evangelistas atribuida esa frase a Jesús de Nazaret. La verdad los hará libres. Y es así, hasta que no se sepa la verdad y hasta que no tengamos un sistema de justicia penal que apunte a descubrir la verdad con todas las garantías, este país está muy enfermo de criminalidad y de conventillo político estéril. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.